Ahí estoy grabando. Bueno, y como les estaba diciendo, las suposiciones que vamos a hacer, mira, ahora el curso igual tiene un carácter distinto porque como estamos trabajando todo en IS, es mucho más fácil hacerlo con el gas real. Pero eh, lo clásico en el curso era con estas tres suposiciones, que primero vamos a tener gas ideal, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener que no va a existir el proceso de combustión, sino que simplemente vamos a suponer que hay una transferencia de calor en la cámara de combustión hacia el fluido de trabajo, y además vamos a asumir, como les digo, esto corresponde al curso dado en condiciones normales, que los calores específicos van a ser constantes. Ya. Entonces, bajo la misma línea de lo que les estaba diciendo anteriormente, las ecuaciones fundamentales con las que se trabaja en este ciclo es la ecuación de gas ideal, que me relaciona el producto de la presión con el volumen específico, y eso es igual a la constante del gas por la temperatura. Y es importante que ustedes esta temperatura, al menos cuando lo hacen, bueno, o general, siempre ocuparla en Kelvin. Otra ecuación importante es la variación de entropía para un gas ideal, que es la expresión que está acá. También tenemos la relación que nos da el proceso isentrópico, que al final podemos relacionarlo simplemente con esta ecuación de acá, que nos dice que el ratio de las presiones elevado al coeficiente isentrópico menos 1, partido K, es igual al ratio de las temperaturas. Bueno, y estos valores de acá, que es el CP el calor específico a presión constante y a volumen constante, son para el aire. El K es 1,4 y la masa molar del aire son de 28,97 kilogramos por mol. ¿Ya? Además, ustedes vieron mejoras para este ciclo. Entonces, estas son tres mejoras principalmente. Una es recalentamiento, que esto al final termina por aumentar el trabajo neto, por medio de aumentar el calor que se transfiere al fluido de trabajo. Y generalmente los límites que tenemos para estos recalentamientos o para el calentamiento del fluido de trabajo en sí son los límites metalúrgicos. Ahora, si ustedes se ponen a ver un poco de historia, se van a encontrar con que de a poco las temperaturas que se utilizan, por ejemplo, en un turborreactor de un avión, han ido en aumento, y eso es gracias a la incorporación de tecnología de materiales, distintos sistemas de refrigeración. Por ejemplo, hoy en día hay aeronaves donde los álabes se refrigeran por medio de aire, pónganse ustedes, entonces podemos aumentar el límite de temperatura bajo el que trabajan, ¿sí? Lo que, como ustedes sabrán, se transmite, o sea, se transforma en una mejora de la eficiencia. También hay otra forma de mejorar el ciclo, que es la compresión con refrigeración. ¿Por qué? Porque disminuye la potencia necesaria del compresor. Entonces acá lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente, que ustedes tienen aire, y esas moléculas de aire, a cierta presión y temperatura, están chocando entre sí, ¿sí? Entonces cuando están más calientes, chocan más, y por ende me cuesta más juntarlas. En cambio, si yo disminuyo la temperatura, va a ser obviamente mucho más fácil juntarlas. ¿Por qué? Porque no van a estar chocando tanto. ¿Sí? Y es importante darse cuenta que la potencia que va a consumir el compresor va a ser muy grande. Entonces, generalmente, un 40% de la energía que produzcamos se nos va a ir en el compresor. ¿Sí? A diferencia del ciclo Rankine, que no sé si se acuerdan que la potencia producida por la turbina era ampliamente mayor que la de la bomba, que las bombas eran casi despreciables la energía que consumían. Bueno, y por otro lado, la otra mejora es la regeneración, ¿sí? Que lo que hace es aumentar la eficiencia del ciclo, ya que estamos utilizando el calor residual del ciclo para precalentar el fluido de trabajo antes de entrar a la cámara de combustión, ¿sí? Entonces acá, en esta diapositiva que viene, les muestro el diagrama TS del ciclo. Este es cuando ya se incorpora recalentamiento, una baja en la temperatura en el proceso de compresión, y también regeneración, ¿sí? Entonces acá se pueden ver dónde entra el calor, que es en el estado 5,6, y en el 7,8 vemos la compresión, que se realiza en el estado 1,2 y 3,4, y vemos acá que va a haber una salida de calor, y aparte tenemos el calor de la regeneración, que es esto de acá, ¿sí? Que al final es pura ganancia.
Ya, no sé si alguien tiene alguna consulta de lo que acabo de decir anteriormente, de algo para empezar con los problemas. Ya, como nadie dice nada, supongo que queda claro. Entonces, voy a proyectar la ayudantía hoy día. Para eso tengo... Pablo, Dígame. en un momento pusiste varias ecuaciones que eran importantes, esas eran para gas ideal, ¿o no? Para gases ideales. Ahora, como nosotros estamos haciendo el curso online y tenemos acceso a LIS, no van a ser muy relevantes, ¿ya? Gracias. De nada, ya. Entonces, el tiro proyecto la ayudantía. Ya. El primer problema que vamos a abordar es este de acá, que es un sistema equivalente, muy parecido al que ustedes están haciendo en la tarea por lo que vi. ¿Sí? Entonces nos dan la siguiente información. En el compresor de una turbina a gas entra aire a 100 kilopascales y 300 kelvin, que son propiedades atmosféricas casi. El aire se comprime en dos etapas, hasta la presión de 1200 kilopascales, con refrigeración hasta 300 kelvin. Entre las etapas hay una presión de 350 kilopascales. La temperatura de entrada a la turbina es de 1400 kelvin y la expansión tiene lugar en dos etapas, con recalentamiento hasta 1340 kelvin. Entre las etapas, a una presión, espérense, me perdí, a una presión de 350 kilopascales. Adicionalmente, se busca mejorar la eficiencia del ciclo instalando un regenerador con una eficiencia del 80%. Y se sabe que la potencia neta producida corresponde a 2,5 megawatts. Considere las etapas del compresor y la turbina tienen rendimientos del 87% y 85% respectivamente. Determine el flujo másico del aire y el flujo volumétrico del mismo a la entrada de cada etapa de la compresión, el rendimiento térmico del ciclo, la relación de trabajos, cómo cambian sus respuestas A, B y C si se elimina el regenerador, y también el diagrama TS del ciclo. Bueno, entonces, partamos. ¿Alguien dijo algo? Todo eso para acá, sí, y ahí no sé. Ya, entonces empecemos. Bueno, los datos que nos dan, los voy a anotar acá, y son los siguientes. Creo que solamente voy a agarrarlos de donde los resolví y los voy a copiar, ¿ya? No creo que hayan dudas como en eso, pues como de interpretar lo que está en el enunciado. Calidad. Ejercicio 1. Ya. Voy a copiar esto acá. Ya. Ya. Acabo de hacer aparecer todos los datos que nos dan en el enunciado. ¿Sí? No sé si alguien tiene dudas con el enunciado o algo que no le haya quedado claro. Ya. Entonces, comenzamos. Resolución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la etapa de compresión entre los estados 1 y 2, ¿sí? Entonces, yo al menos lo que hice para este primer ejercicio fue hacerlo como lo hacíamos normalmente en la ayudantía. Para el segundo ejercicio lo hice con las propiedades de Lis, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolverlo, como les decía, es aplicar la relación isentrópica. ¿Por qué? Porque nos va a dar un dato de cómo sería la temperatura en el estado 2 ideal, cómo sería la temperatura del estado 2 ideal, y poder obtenerla. Y como sabemos que como todos los estados al final van a depender de la temperatura, como es gas ideal, vamos a poder ir calculando las cosas, ¿ya? Entonces lo primero que voy a hacer es anotar que la temperatura del estado 2 ideal, acá voy a
dejarles anotado acá, aplicamos la relación isentrópica para gases ideales. Entonces, nosotros sabemos que esta temperatura 2 ideal va a ser igual a la temperatura 1, multiplicado por el ratio de las presiones, ¿sí? Elevada a K menos 1, y esto dividido por K, ¿sí? Y luego tenemos que acordarnos que K corresponde a la razón entre Cp y Cv. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a asumir que el calor específico se mantiene constante. Entonces, en base a eso, K va a ser una constante de valor 1,4. ¿Sí? Luego, conocida la temperatura ideal del estado 2, podemos utilizar la eficiencia del compresor para conocer la temperatura del estado 2 real. Es súper poco práctico que hable y que escriba todo lo que digo, así que lo voy a dejar de hacer. Ya, entonces, ¿qué nos va a decir eso? Que el eta del compresor, la eficiencia del compresor. Ahora, ustedes acá normalmente lo que harían es poner los trabajos, ¿sí? Entonces, como vamos a poner el trabajo ideal arriba y el trabajo real abajo, yo sé que ahí va a haber un flujo másico que se va a eliminar. Pero además, yo sé que la entalpía, como es un gas ideal, va a estar definida solamente como el producto del calor específico por la temperatura. Y como el calor específico lo estamos considerando constante, también se va a eliminar. Entonces nos va a quedar simplemente lo siguiente, que la temperatura 2 ideal menos la temperatura 1 partido por la temperatura 2 real menos la temperatura 1. ¿Sí? Y con esto vamos a tener listo el estado 2 y además vamos a poder calcular el trabajo por unidad de masa del compresor, que va a ser simplemente el Cp del aire por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Ahora, ¿qué Cp? El Cp, voy a ocupar el valor que puse en el PPT, el Cp a presión constante. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Ya. Entonces ahora vamos a analizar el intercooler, que vendría siendo el enfriamiento entre etapas. Intercooler, que va a estar desde la etapa 2 a 3. Ahora, de los datos ya sabemos que el estado 3 está definido, y ahí conocemos presión y temperatura. ¿Sí? A raíz de eso, vamos a poder conocer la temperatura del estado 4 aplicando las mismas relaciones que para el estado 2. ¿Sí? Entonces la temperatura Perdón, del 4, dígame. ¿puedes mostrar el ejercicio, por favor? Sí, por supuesto. De hecho, voy a poner el ejercicio al lado y esta ventanita en una esquina. Vale, gracias. De nada, Rey. Denme un segundo. Ya, chiquillos, ¿se ve bien ahí? El ejercicio y la pantalla de Liz. Sí, sí se ve. Ya. Gracias por responder, chiquillos. Ya. Entonces vamos a tener la misma relación que aplicábamos arriba. ¿Sí? Entonces ahí vamos a poder tener la temperatura 4 ideal. Entonces ahora aplicamos la eficiencia. Entonces el eta del compresor va a ser igual a ¿qué? A la temperatura 4 ideal menos la temperatura 3
partido por la temperatura 4 real menos la temperatura 3. ¿Sí? Con esto vamos a tener determinado, como les decía, el estado 4, y ahora simplemente vamos a calcular el trabajo por unidad de área, de masa. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esto va a ser tan simple como esto. El Cp del aire multiplicado por la variación de temperatura. ¿Sí? Entonces ahora, si se dan cuenta, nosotros tenemos el recuperador acá. Pero para poder analizar el recuperador vamos a necesitar más información, ¿sí? Que en particular viene siendo el estado 9. Por ende, vamos a ignorar esta parte del ciclo, ¿sí? Lo que pasa entre 4 y 5 y entre 5 y 6, y nos vamos a saltar a la turbina, ¿sí? Que va a ser el proceso 6-7, ¿sí? Entonces, saltamos a la turbina, que va a ser el proceso 6-7. Bueno, entonces de acá, nuevamente, vamos a tener que la temperatura del estado 7 ideal va a ser igual a la temperatura del estado 6, multiplicada por el ratio de las presiones, elevado a K-1 partido K. ¿Sí? Y luego vamos a aplicar la eficiencia de la turbina, y esto va a tener que ser igual a la temperatura 6 menos la temperatura 7 dividido en la temperatura 6 ideal menos la temperatura... discúlpenme, me chispoteé acá, es 7 ideal. Pablo, tengo una pregunta, Dime. que es con respecto a el K. El K siempre va a ser CP y CB, y eso va a ser constante siempre. O sea, ¿O te lo dan? bajo el supuesto que estamos haciendo, sí. Porque nosotros, como decía en un principio, cuando resolvemos estos ciclos, suponemos que el CP y el CB son constantes. Entonces, como K depende de estas dos, y son constantes, K también pasa a ser una constante. ¿Sí? Ahora, esto no va a ser necesario, por ejemplo, en el otro ejercicio, que lo vamos a hacer a partir de las propiedades de Lis. Porque como no vamos a tener ningún problema, la entalpía la vamos a escribir como la función de dos estados que ya conocemos. O sea, de dos propiedades termodinámicas que ya conocemos. ¿Ya? Pero sí, la respuesta Ya. que estás preguntando es sí. El K va a ser considerado una constante. Y por ejemplo, hay otros tipos de ciclos donde se ocupa, por ejemplo, esta es la tarea, creo que es CO2. Hay otros ejercicios donde puede ser helio, por ejemplo, donde el CP va a tener otro valor, pero aún así va a seguir siendo constante, con la suposición bajo la cual resolvemos los ejercicios al menos a mano. ¿Queda claro? Ya. Sí, gracias. Ya. Entonces, nuevamente acá lo que vamos a hacer es calcular el trabajo por unidad de masa. Ya. Bueno, está medio fome esto, pues al final estamos haciendo lo mismo todo el rato. El Cp del aire multiplicado por la variación de temperaturas. T6 menos T7. ¿Ya? Entonces ahora vamos a saltar a analizar la turbina 2. ¿Sí? Entonces para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que el estado 9 ideal va a ser la temperatura de 8 multiplicada por... Bueno, ya conocemos el estado 8, por eso llegué y salté. ¿Ya? La temperatura de 8 por el ratio de las presiones, y esto elevado a K-1 partido K. Oye, Pablo, Dime. una consulta es que esa cuestión de cuando es la temperatura ideal o algo así,
es cuando me dan una eficiencia de una máquina, ¿cierto? Claro, sí. Porque Y si no si le das no, la eficiencia, tú puedes asumir que el comportamiento va a ser isentrópico, que es el tipo de eficiencia con la que trabajamos en el curso. ¿Cachai? pues, ah, Entonces, ya. entonces al final, aquí es lo que voy. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una compresión, nuestra compresión ideal va a aumentar la temperatura lo menos posible, ¿sí? Pero el Ya. proceso real siempre me va a lanzar una temperatura mayor, ¿sí? Mientras que por otro lado, vamos a tener que, bueno, y eso se une al final con que los procesos isentrópicos se ven en el diagrama TS como una línea recta, y los procesos reales se ven como una línea en diagonal, o ni siquiera una línea en diagonal, sino que puede ser, eh, no, me refiero al final a que no tiene por qué ser una línea recta, ¿cachai? Puede ser una curva, por ejemplo, ¿sí? Entonces Ya. al final, por ejemplo, en la turbina, nosotros en la turbina lo que queremos es extraer toda la energía posible. Y el estado ideal lo que va a hacer es, en este caso, va a ser disminuir la temperatura todo lo que se pueda, ¿cachai? Para extraer energía. Pero en la realidad, nosotros, como todo esto tiene irreversibilidades, ¿sí? Por ejemplo, en una turbina, no sé, pues se te puede despegar el flujo de los ágaves, ¿cachai? Y eso puede hacer que disminuya el intercambio de energía entre el fluido y la máquina, ¿cachai? Todo eso, por ejemplo, que en la realidad la turbina no va a ser adiabática. Todo eso al final son irreversibilidades que nos hacen perder energía entre medio, que no nos permiten al final aproximarnos a lo ideal, ¿cachai? Ujú. Por ejemplo, si no me dieran una eficiencia, Ya, ¿puedo calcular la temperatura de mira, la misma manera? si no te dan una eficiencia, sí, porque cuando a ti no te dan la eficiencia, de alguna manera puedes asumir que es isentrópico, ¿sí? A menos de que te digan lo contrario, porque por ejemplo un programa puede hacer calcule la eficiencia y te va a encontrar con que vaya a poder conocer la temperatura ideal y la temperatura real, ¿cachai? Pero eso Ya. sería como en un caso, ¿cachai? En todos los demás puedes asumir que si no te dan la eficiencia del componente, lo puedes asumir como ideal. Ya. Vale, ¿Está gracias. claro? Ya, Sí. ya. Entonces, volvemos a aplicamos la relación isentrópica. Es bacán hacerlo en el computador porque cuando uno hace esto en la pizarra, es como, al menos el semestre pasado me pasaba que uno se siente mal porque está haciendo lo mismo todo el rato, entonces es súper frustrante hacerlo escribiendo en una pizarra con letra grande. Entonces tenemos la temperatura 8 menos la temperatura 9 ideal, ¿sí? Ya, y con esto, con lo que acabamos de hacer, además vamos a poder definir el trabajo por unidad de masa, ¿sí? Que va a corresponder a esto, que va a ser igual a el Cp del aire por la variación de temperatura entre el estado 8 y 9, ¿sí? Entonces ahora, como nosotros ya tenemos identificado cuánto es el trabajo por unidad de masa de cada uno de los componentes que hacen trabajo, vamos a poder determinar el combustible que estamos incorporando en las cámaras de combustión, ¿sí? Ah, no, espérense, no es el combustible, sino que es la masa es la masa, disculpen, es la masa del fluido de trabajo, el flujo másico. Entonces, calculamos el flujo másico del fluido de trabajo. Entonces, como les dije en la ayudantía anterior, generalmente cuando nosotros tenemos el dato de cuánto es la potencia total que genera el ciclo, ahí intrínsecamente podemos obtener el flujo másico. ¿Cómo? Simplemente diciendo que el W neto, ¿sí?, dividido por el flujo másico va a ser igual a el W dot de la turbina 1 más el W dot de la turbina 2 menos lo de los compresores, ¿sí? Y ahí estaríamos. Entonces voy a ir acá, voy a resolver, espero que no haya ningún problema. Hay un problema. CP aire, escribí algo mal. Entonces acá puse 2 comillas, nada que ver, y ahora debería resolverse, ¿sí?
Entonces tenemos que el flujo másico de aire al final va a ser, estos son kilogramos por segundo, ¿sí? Ya, entonces ahí tendríamos el flujo másico calculado, que es la primera pregunta que nos hacen. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular los flujos volumétricos. Ya, entonces nos piden calcular el flujo volumétrico a la entrada de los compresores. Entonces, ¿qué ecuación deberíamos utilizar para hacerlo? ¿Qué ecuación deberíamos utilizar para hacerlo? ¿Se les ocurre? ¿Qué nos puede unir el flujo másico con el flujo volumétrico? ¿Por qué propiedades termodinámicas están relacionados? Un amigo dice el pavo ratón. El pavo ratón, ¿no es cierto? Ah, no lee el chat, dice. No es que no lo lea, sino que no me doy cuenta que... Pero igual lo leo. ¿Ya? Sí, muy bien. Pavo ratón. ¿Por qué? Porque al final vamos a necesitar la densidad o volumen específico. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a aplicar pavo ratón. Entonces vamos a tener la constante de los gases, que va a ser esta. Una constante universal, que está en kilojoule, partido kilogramo Kelvin. Vamos a tener por otro lado la masa molar del aire, que corresponde a 28,2. Estos son kilogramos partido kilomol. Y también, bueno, y ahora vamos a escribir pavo ratón. Entonces, como estamos interesados en el estado 1, ocupamos las propiedades del estado 1. Entonces la presión de 1 va a ser igual a la densidad de 1 por la constante por la temperatura 1 dividido en la masa molar del aire. ¿Sí? Con esto voy a tener la densidad. Y por ende, el flujo volumétrico, hice todo poniéndole combustible. Estoy acostumbrado. Después solamente se van a dedicar a quemar cosas y no se van a reconocer a ustedes mismos. ¿Ya? Y van a tener acá el flujo volumétrico, que al final es simplemente llegar y dividir el flujo másico por la densidad, ¿sí? O en el caso de tener volumen específico sería multiplicarlo por la densidad, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el estado 3. Bueno, entonces vamos a calcular flujo volumétrico en 3, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente, que la presión de 3 es igual a la densidad en 3 por la temperatura de 3 por la constante de los gases dividido en la masa molar del aire. Y luego el flujo volumétrico, acá le voy a poner su índice 1, en 3 va a ser la masa, el flujo másico, dividido por la densidad, ¿sí? Entonces vamos a calcular para ver cómo nos dan los valores. Entonces, fíjense acá que tenemos que el flujo volumétrico en 1 es del orden de 5,5, mientras que el otro es de 1,6, ¿sí? Bueno, y estas unidades están mal. Así que las vamos a corregir. Esto es metro cúbico por segundo. Y este es metro cúbico por segundo. ¿Sí? ¿Les quedó a todos claro? Espero que sí. Ya. Entonces ahora vamos a analizar el regenerador. Análisis del regenerador. Entonces lo primero que hacemos para analizar un regenerador es analizar el caso ideal. Entonces no sé si alguien me podrá recordar cómo es el caso ideal en el regenerador. Isentrópico. No se conservan las presiones y se supone que la temperatura que entra en el regenerador, la primera parte debería ser igual a la que entra por la segunda parte, ¿no? Ya, sí, es lo que dice la Connie, que primero no vamos a tener una caída de presión, que es lo que suponemos siempre en cualquier intercambiador de calor.
que es mentira. Y también vamos a tener la condición que dice ella, que al final vamos a tener la corriente del fluido frío y la corriente del fluido caliente. Entonces lo que vamos a suponer es que la temperatura del fluido frío a la salida va a ser igual a la temperatura del fluido caliente a la entrada. También sirve plantearlo de otra forma, y con esto me refiero a hacerlo al revés, decir que la temperatura de salida del flujo caliente va a ser igual a la temperatura de entrada del flujo frío. ¿Sí? Entonces ahí uno puede escoger cualquiera de las dos ecuaciones. Ahora estas dos te van a dar la misma información, así que en realidad no tiene mucho sentido plantear las dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, en otras palabras, es decir, que el estado 5 ideal, ¿sí? O sea, la salida del fluido frío del regenerador va a ser igual a la temperatura de 9, que ya la conocemos. ¿Sí? Entonces luego aplicamos la eficiencia del regenerador. Entonces el eta de, como le puse, eta de R, eta R, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la temperatura 5 real menos la temperatura 4, que es la entrada, partido ¿por qué? Por la temperatura 5 ideal menos la temperatura 4. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta respecto de esto? Pablo, Dime. ahí se está haciendo con temperatura que se había suponido, o sea, se supuso que es Sí, un gas porque ideal, ¿cierto? sí, pues supusimos que era un gas ideal, como les decía al principio de la ayudantía. Ahora, si se dan cuenta, yo si multiplico por los CP acá, obtendría rápidamente la entalpía. El tema es el siguiente, que como la entalpía, o sea, como el volumen el calor específico a presión constante es constante, al final yo lo que tendría que hacer sería CP por. Entonces se factoriza y nos queda las temperaturas. ¿Ya? Gracias. De nada. Ya. Entonces, dicho eso, tenemos calculado ya cuál es la temperatura de 5. ¿Sí? Entonces, como conocemos la temperatura de 5, lo que vamos a hacer ahora es determinar cuál es el calor transferido al fluido de trabajo en la primera cámara de combustión. Bueno, entonces vamos a tener lo siguiente, que Q, voy a poner acá, calculamos el calor transferido en primera cámara de combustión. Bueno, acá como les decía, nosotros suponemos que esto va a ser simplemente una transferencia de calor. Después vamos a ver el caso, por ejemplo, en el motor de un avión, que lo que se hace es que este aire comprimido se hace entrar en una cámara de combustión, que es como un cilindro. Y hay muchas cámaras de combustión con una simetría angular, por decirlo de alguna manera, o sea, que están puestas como alrededor del eje. Y lo que pasa ahí es que el aire, se inyecta combustible al aire y se realiza la combustión. ¿Sí? Entonces acá nosotros suponemos simplemente que va a ser una transferencia de calor. Entonces nosotros, para calcular esto, vamos a decir que el calor transferido en la primera cámara de combustión va a ser equivalente a la masa multiplicada por el Cp del aire, multiplicado por la variación de temperaturas de 5 y 6, estados que ya conocemos. Y también vamos a calcular el calor transferido en la segunda cámara de combustión, ¿ya? Que va a ser equivalente a lo de arriba, pero simplemente cambiando las temperaturas. Ya. El otro ejercicio que traje lo hice lo hice con más cariño, que es algo distinto, porque generalmente, bueno, su tarea creo que es esto mismo, pero cerrado, ¿cachai? Entonces, ya es un problema que probablemente la mayoría resolvió. ¿Ya? Entonces, a partir de obtener estos calores, nosotros lo que vamos a hacer ahora es evaluar la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, vamos a calcular. ¿Ya? Ahora, es importante, chiquillos. Ah, dime. Uno, dos veces.
Ah, disculpa. Gracias. No ahorraste que saliera el error y que después lo buscara. Ya. Entonces, chiquillos, acá hay que tener algo claro. Eventualmente hay gente que, no sé, pues haciendo la prueba lo que hace es calcular también el calor transferido en el recuperador y agregarlo acá al calor de la eficiencia. ¿Alguien me podría decir por qué eso estaría mal? Que no es algo externo. Claro, no es algo externo, no es algo que yo le esté agregando al ciclo, sino que solamente estoy aprovechando energía que de alguna manera nos sale de él. ¿Sí? Ya, así que, bien. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo, por favor? No Ya. entendí. Ya. Que nosotros para calcular la eficiencia lo que hacemos es calcular lo que obtenemos, que en este caso es potencia, ¿sí? Y eso lo dividimos en lo que nos cuesta, que en este caso es calor, ¿sí? El calor que generamos en las cámaras de combustión. Entonces, como decía bien tu compañero, el calor que yo recupero en el recuperador no es algo externo del ciclo, sino que es una transferencia de calor que se da desde el fluido dentro del ciclo. Entonces no es algo que yo esté aportando, sino que es algo que estoy aprovechando antes de botarlo a la atmósfera. Ah, ya entendí. ¿Sí? Vale, gracias. O botarlo en un intercambiador de calor. ¿Sí? Porque, bueno, este ciclo uno lo puede cerrar de alguna manera, lo puede cerrar ficticiamente, que sería poner un intercambiador de calor acá, en esta parte de acá. ¿Sí? Bueno, entonces la eficiencia térmica vendría siendo la potencia neta producida por el ciclo partido en la suma de los calores transferidos en la cámara de combustión. ¿Sí? Entonces va a ser simplemente eso. Y aparte nos piden calcular la relación de trabajos. ¿Sí? Entonces la relación, ¿cómo le pongo esto? Relación. Voy a poner rel-tra. ¿Ya? Entonces la relación de trabajo va a ser simplemente dividir el trabajo del compresor, la suma de los trabajos, de las potencias necesarias por el compresor, divididos en la suma de las potencias que nos entrega la turbina. Entonces esto va a ser W2 segundo. Oye, entonces sería lo que sale, o sea, lo que entra partido por lo que sale ¿Qué cosa? ¿En dónde? en la relación de los trabajos. No, la relación de los trabajos se define como la relación del trabajo que vamos a ocupar en los compresores partido del trabajo que estamos obteniendo desde la turbina. Ya, ok. ¿Sí? Al final lo que estoy haciendo es comparar la potencia que estoy produciendo con la potencia necesaria. ¿Sí? Sí, sí, ya entendí. Ya, entonces ahí estaríamos. En Dime. el caso de la tarea, que era que lo cerraban, dijiste que eso lo hacía más. ¿Qué sentido simplifica todo el ejercicio? Disculpa, ¿qué cosa me dijiste? Que te escuché medio entrecortado. Ahora dale. Que en de la tarea cierran todo este ciclo, pues, del regenerador lo pasan a lo que entra el compresor, ¿Ya? y eso simplificaba todo el ejercicio. ¿De qué manera lo simplifica? No. O sea, si dije que lo simplificaba, estaba puro leseando, porque no lo simplifica. A lo que me refería era que nosotros podríamos cerrar el ciclo ficticiamente acá, ¿sí? Poniendo un intercambiador de calor. Entonces, para volver a las condiciones, o sea, para saltar de 10 a 1, yo lo que necesito hacer es botar calor, ¿cierto? Sí. Entonces yo podría poner una camarita acá, un intercambiador de calor, que haga ese trabajo, en vez de botarlo a la atmósfera, que es más o menos equivalente. ¿Se entiende? Ya, Pero no es que lo simplifique, de hecho podría significar un paso más, porque nos podrían pedir calcular cuál es ese calor que estoy botando. Ya, pero para términos de usar la eficiencia del generador, otro dispositivo no genera mayor cambio. Mira, disculpa, pero sabes que tu micrófono se escucha fuerte, se escucha despacio, fuerte, despacio. Entonces me costó entender lo último que dijiste. ¿Qué cosa? Que para poder usar la eficiencia de cada dispositivo no le afecta más agregar ese intercambiador, ¿no? Sí, no afecta en nada, porque al final vamos a estar sacando los mismos estados.
Ya, bueno, vale. ¿Ya? A menos de que yo pusiera otro recuperador, pero sería, en este caso no iría, o sea, no sería para nada efectivo poner el recuperador después de que ya puse un recuperador. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, chiquillos, ahora vamos a ver los valores que tenemos. Delta y W dot 2. Esto es W dot T2. Ya, ahora sí. Miren, fíjense en lo siguiente. Acá está la relación de trabajos. Entonces, fíjense que el 42% de la potencia que estamos generando se está yendo en los dos compresores, ¿sí? Entonces, fíjense que es un número súper alto, ¿sí? O sea, tengo que meterle mucha energía a los compresores para que este sistema ande, ¿ya? Entonces, este tipo de sistema tiene, o sea, esto vendría siendo un defecto, pero lo que hace que aún así lo utilicemos sea como su rápido accionamiento, como les decía en la pequeña cápsula que hicimos al principio de la ayudantía, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la eficiencia térmica del ciclo, que es de un 49%, casi 50%. ¿Ya? Esto es adimensional. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Ya. Pablo, Dime. entonces quitando de que este es un ciclo de rápida acción, ¿sería rentable o no sería rentable? Por eso de que casi el 42% se ocupan solamente los compresores. Ya. Ya, buena pregunta. ¿Sería rentable o no sería rentable? Yo creo que en un principio sí. ¿Por qué? Porque al final, de alguna manera, o sea, creo que uno tendría que pensar un poco en la historia, porque la historia lo primero que hubieron estas máquinas de... Ahora... mm, ya, igual me descolocaste un poco, porque que al final es como la manera de aprovechar, de alguna manera... Es que mira, te podría decir, no sería rentable, pero me pongo a pensar al tiro, por ejemplo, si ¿ustedes alguna vez han visto cómo es el consumo energético en el país? Así como el gráfico. Mira, voy a parar esto un poquito, voy a ir por las ramas y me voy a extender en el tiempo, pero fijo. Esto lo había puesto antes, pero no lo usé. Ya, entonces, acá voy a hacer un pequeño gráfico. Si ustedes tuvieran que ver que en verdad esto vendría siendo el tiempo, y acá tenemos la energía que se utiliza, la energía eléctrica, ustedes se van a dar cuenta que ya, pues partamos a las 12 de la noche, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la industria trabaja 24 horas, pero después ¿qué va a pasar? Que a las 6 de la mañana se va a empezar a levantar la gente. Entonces vamos a tener un pic, ¿sí? Entonces esto se va a empezar a comportar de esta forma. Entonces después la gente va a llegar de nuevo a su casa y va a empezar a consumir energía nuevamente, ¿sí? Hasta como las 10, 11 de la noche. Y después todo va a volver a bajar. Entonces, por ejemplo, lo que está acá, que es como lo constante, ¿cachai? Que vendría siendo principalmente la industria, eso yo no tengo ningún problema con ocupar Ranking, ¿sí? Con ocupar una termoeléctrica, por ejemplo, aunque nos duela, ¿cachai? ¿Por qué? Porque yo voy a tener, o sea, yo voy a echar a funcionar esto, voy a evaporar el agua, voy a tener el flujo de vapor necesario y voy a empezar a producir energía, ¿sí? Pero ahora el tema es cómo atiendo esto, ¿cachai? ¿Cómo atiendo la demanda energética de cuando la gente se me levante? Entonces ahí yo necesito un sistema energético que sea de rápido accionamiento, ¿sí? Entonces ahí, de alguna manera, ahí tiene cabida este tipo de ciclos, por ejemplo, en generación eléctrica. Y también, cuando yo estoy en una planta, y como les decía en un principio, y yo quiero darle la potencia a un compresor, a una bomba grande, entonces no lo voy a poder hacer quizás con el suministro eléctrico que tengo en la planta. Por ende, lo que hago es quemar combustible y poder transmitirle la potencia al eje que le tengo que transmitir, ¿sí?
Entonces ahí es donde está la importancia de este tipo de ciclos, al menos en la producción de energía eléctrica. ¿Ya? Creo que no respondí para nada a la pregunta que me hiciste, pero no sé. Espero que les quede la idea, al menos, de lo que acabo de decir. ¿Ya? Sí, vale. Ya. Entonces, ¿dónde íbamos? Con eso voy a encender la luz. Ya. Entonces, calculamos eficiencia térmica, relación de trabajos. Entonces ahora nos preguntan, si no hay regenerador, si yo saco esta cajita acá, ¿qué va a pasar con las respuestas anteriores? ¿Sí? Ya, entonces lo primero que tenemos que contestar va a ser el flujo másico de aire y el flujo volumétrico. ¿Qué pasaría si yo saco el regenerador con ellos? Espera, ¿podéis volver a repetir la pregunta? Ah, Sí, ya. ¿qué pasa con los numerales anteriores si yo llego y saco el regenerador? Que Entonces, no... Ah, ya, espera. ¿puedo responder? Sí, ya, pero entonces partimos primero con el flujo másico y el flujo volumétrico. ¿Se modifica? ¿Pasa algo ahí si saco el regenerador? No, creo No. que No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver, ¿sí? Ya, entonces, no. En la ayudantía que les voy a subir después del archivo va a estar el no porque bla, bla, bla. Ya, por otro lado, ¿qué pasa con el rendimiento térmico del ciclo? Disminuye. Sí, ¿no es cierto? Entonces, disminuye el rendimiento térmico. ¿Cómo lo veo en las ecuaciones? Simplemente diciendo que el rendimiento térmico 2, vamos a tener que el trabajo no se modifica, porque estamos suponiendo que se mantiene la salida de potencia, pero por otro lado vamos a tener el calor de la primera cámara de combustión, el calor de la segunda cámara de combustión, pero además le vamos a tener que sumar el flujo másico por el Cp del aire por la diferencia de temperaturas entre el estado 5 y 4, o sea que voy a tener que quemar más combustible para poder llegar al estado 6, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener lo siguiente, que la eficiencia térmica baja, ¿sí? Si se dan cuenta, baja mucho. Bueno, entonces es importante, después en cursos más adelante van a empezar a verse, van a empezar a analizar sistemas y parte de su pega va a tener que ser esto, pues, saber aprovechar cuál es la energía residual de sus procesos para que esto no se vaya por chimenea. ¿Ya? Ya. Y tenemos la C. ¿Qué pasa con la relación de trabajos? Se mantiene. Se mantiene, no varía. ¿Ya? Entonces, eso sería el primer ejercicio. Ah, me falta el diagrama TS, que lo tengo hecho a mano y se me olvidó escanearlo, así que voy a hacer un mono feo, ¿ya? Oye, Después lo voy a el agregar diagrama... cuando la suba, ¿ya? Dime. Ah, ya. Oye, ¿y ese diagrama no se puede hacer con el ¿Con el programa? IS? Sí, sí se Sí. puede, pero lamentablemente yo no lo sé hacer. O sea, cacho cómo poner los puntos, pero el problema que tengo es que siempre, al menos me corrigen y lo ven ustedes y me dicen si es así o no, pero creo que se pueden poner un máximo de 5 puntos, entonces por eso no lo hice. Además que hay que poner los volúmenes específicos y todo eso. Y lamentablemente ahora puedo decir que soy una persona ocupada, entonces no, discúlpenme. Ahora les voy a anexar el diagrama TS bien hecho cuando suba la ayudantía, ¿ya? Se los prometo. No va a quedar al aire. ¿Ya?
Díganme que sí para que no me sienta mal. Sí. Ya. Entonces acá lo que se hace es hacer la línea de las presiones. ¿Sí? Entonces acá van a estar los 100 kilopascales. Luego va a estar la presión intermedia. ¿Sí? Me va a quedar súper mal, parece. Ya miren, voy a reemplazar esta línea de acá. Eso es lo que voy a hacer. Esta es la de 100 kilopascales. Estas son las 350. Ay, qué flight esto. Perdónenme. Que en escanearlo y todo me va a demorar más que hacerlo así. Ya, entonces vamos a tener el estado número 1 acá. ¿Sí? Voy a TS. ¡Ay, qué feo! Ya, TS. Entonces primero voy a comprimir hasta la presión de 350. ¿Sí? Con una línea en diagonal. ¿Por qué? Porque no es un proceso isentrópico. Entonces acá voy a tener el estado 1. Acá voy a tener el estado 2. Después me dicen que en frío. Entonces, como en frío a presión constante, me muevo por la línea isobárica. Bueno, y esto debería, de alguna manera, esta línea acá que tengo de 350, debería quedar a la altura del estado 1. ¿Sí? A lo que me refiero es que, porque van a tener la misma temperatura. ¿Ya? Entonces acá voy a llegar al estado 3. Luego voy a volver a aumentar la presión. ¿Sí? Y voy hasta acá, hasta 4. ¿Vale? Luego viene el regenerador, que me va a dar el calor para llegar al estado 5. Luego voy a subir, ay, perdónenme, voy a subir lo bonito, lo he dicho como 3 veces, pero lo voy a hacer. ¿Ya? 6. Y luego voy a expandir en la turbina hasta 7. Bueno. Y luego recaliento hasta los... Bueno, debería llegar más o menos a esta altura. Que va a ser 8. Y vuelvo a expandir. Bueno. Y acá va a estar el estado 9. Luego tengo la sesión de calor a temperatura constante, que me va a llevar al estado 10. Ahora fíjense que, por ejemplo, un detalle importante al hacer esto, que yo lo estoy haciendo muy chanta, es que esta temperatura tiene que ser mayor que esta para que se muestre que hay una transferencia de calor, porque esto por la segunda ley de la termodinámica no puede quedar más abajo que 5, obviamente. Y después vuelvo al estado 1. Ahora, fíjense que yo no debería cerrar esta línea. ¿Por qué? Porque mi proceso lo que está haciendo es tirarlo a la atmósfera y esa masa se olvidó. ¿Sí? Entonces yo, si pusiera esta cajita de la que hablábamos con el compañero de antes, ficticia, estaría haciendo este proceso, esta sesión de calor, para volver al estado 1. Bueno. Ya, ¿alguna duda con el diagrama? ¿Me vuelvo a disculpar? No hay duda. Ya, perfecto. Entonces estaríamos listos con el ejercicio 1. ¿Ya? Entonces ahora viene mi super ejercicio. Que es este. Ya, entonces en este ejercicio a ustedes se les va a pedir evaluar el consumo de combustible, eficiencia térmica, de propulsión y total de un turborreactor. Este tipo de motor se utiliza para propulsar aeronaves. Parte de la potencia transferida al fluido de trabajo por la cámara de combustión se utiliza para mover una turbina que entrega la potencia al compresor, mientras que la energía restante se utiliza para aumentar la velocidad del flujo por medio de una tobera para así generar el empuje requerido por la aeronave. Funciona en base al ciclo Brayton. No contiene regeneración, ni recalentamiento, ni enfriamiento entre las etapas de compresión, puesto que se deja de lado porque añaden peso al motor. Entonces yo como lo voy a usar en un avión, quiero que pese obviamente lo menos posible. Entonces se caracterizan por tener un alto ratio de potencia versus peso.
Y la fuerza de empuje que genera el motor se define como la variación de cantidad de movimiento del fluido de trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, como les hablaba antes, de esto de la cámara de combustión, lo que va a pasar es que se va a mezclar el combustible con el flujo másico de aire. Bueno, entonces por eso acá, cuando estoy evaluando en el estado 6, que es el que corresponde a lo que sale de la tobera, voy a tener que considerar el flujo másico de aire que entró por el difusor, pero también voy a tener que incorporar el flujo másico del combustible, ¿ya? Entonces acá tenemos que la eficiencia térmica es el cociente entre el cambio de energía cinética del fluido de trabajo y el calor suministrado en la cámara de combustión. O sea que la eficiencia térmica nos va a relacionar cuánto es la energía que le entrego al fluido y cuánto me costó entregarle esa energía, mientras que la eficiencia de propulsión es el ratio entre la potencia entregada al avión, que va a ser la fuerza de empuje por la velocidad del avión, ¿sí?, y el cambio de energía cinética del fluido de trabajo. Entonces, para el cálculo de lo solicitado se le entregan los siguientes datos. El flujo de aire que ingresa al motor es de 25 kilogramos por segundo. La velocidad del avión son 220 metros por segundo. La presión de entrada del difusor son 26 kilopascales. La relación de compresión es de 15. La temperatura de la entrada de la turbina es de 1400. El coeficiente de recuperación de presión del difusor va a ser de un 0,73. La eficiencia de la tobera de un 0,93, la eficiencia del compresor de un 0,85 y la eficiencia de la turbina un 0,9. Entonces los supuestos que vamos a utilizar para resolver el problema son: el fluido de trabajo es aire estándar y consideraremos que los productos de la combustión también se comportan como tal. O sea que no vamos a, porque, bueno, productos de la combustión vamos a tener CO2, C2, podemos tener, o sea, CO2, CO, SO2, algún NOx también podría estar metido entre medio, vamos a tener vapor de agua, pero nosotros simplemente vamos a decir que va a salir aire, ¿ya? También la energía cinética es despreciable en todo el sistema, a excepción del difusor y la tobera. Vamos a considerar que va a ser estacionario y que la turbina y la tobera son adiabáticas. Además, no vamos a tener caída de presión en la cámara de combustión. Bueno, creo que acá puse... Ah, no la puse. Aquí había puesto una foto de cómo es esto en la realidad, pero no la puse. Bueno, ustedes pueden buscar turborreactor y van a poder ver que es muy parecido a lo que está acá, ¿ya? Entonces, denme un segundo para cambiarme con el is. Entonces vamos a abrir el ejercicio 2. ¿Ya? Creo que estos son los datos que nos dan. Entonces vamos a abrir, o sea, vamos a hacer uno nuevo, vamos a pegar los datos. Bueno, ya están los datos que están en el... Los datos que están en el enunciado del problema. ¿Ya? Ya. Entonces, chiquillos, lo primero es que yo voy en un avión que va a 220 metros por segundo, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a parar en el avión y lo que vamos a ver, ¿qué va a hacer? Va a ser aire que va a estar chocando con nosotros o pasando a través de nosotros a 220 metros por segundo, ¿ya? Entonces, por eso en el estado 1 tenemos que la velocidad que es la velocidad del avión, ¿sí? La presión de 1, la temperatura, que la tenemos, en base a eso podemos calcular la entalpía. ¿Ustedes están ocupando este fluido para la tarea? O sea, están ocupando CO2, pero el profe ocupó este fluido, aire-HA. No ocupó solamente eso. No, solamente CO2, ya. Bueno. Ya, entonces, en base a lo que les decía en un principio, nosotros vamos a tener que el estado 1
que tiene las condiciones de la atmósfera a esa temperatura, o sea, a esa altura que vendría siendo hartos pies, vamos a tener lo siguiente, que como esto va a entrar en un difusor, ustedes se acuerdan lo que hace el difusor, ¿cierto? Disminuye de velocidad. Ya, lo que hace el difusor tiene una entrada y se va abriendo, ¿sí? Entonces disminuye la energía cinética del flujo para aumentar su presión. ¿Bueno? Sí, Ya. Y en base a eso, lo que vamos a hacer para ocupar este coeficiente de recuperación de presión, vamos a plantear Bernoulli, ¿sí? O Bernoulli, todos los profes lo dicen de manera distinta, ¿ya? Y para eso lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es el volumen específico o la densidad del estado 1, para poder aplicar la ecuación. Entonces, el volumen específico de 1 va a ser 1 partido por la densidad del aire, HA, a la temperatura de 1, punto coma, la presión de 1, ¿sí? Entonces, ahora aplicamos, ahora, chiquillo, entre paréntesis, yo esto lo ideé nomás, pues, ¿cachai? No es como que sea materia del curso que ustedes tengan que saber cuál es el coeficiente de recuperación de presión en un difusor, ¿ya? Esto es una parte nomás, ¿ya? Lo que nos importa en sí es lo que va a pasar con el ciclo Brayton que va a estar acá metido. Bueno, entonces ahora vamos a tener que la presión de 2, ¿sí? Oye, tengo una pregunta. Dime. Tú dijiste que la fuerza de empuje es cuando se mezclan los dos flujos. Mientras tanto, en el ciclo solamente va a estar el flujo del aire, que Sí, es porque constante. fíjense que acá, en la primera parte, del estado 1 a 3, voy a tener simplemente el flujo másico de aire. Pero en el estado 4, 5, 6 ya voy a tener el aire mezclado con el combustible. O sea, el aire mezclado con los productos de la combustión, en realidad. Bueno, Ah, ya, perfecto. Entonces sería constante de 1 a 3. claro. Ya, entonces, entonces acá lo que vamos a asumir es que logramos reducir enormemente la velocidad y que el flujo ya está estancado en el estado 2, ¿ya? Entonces vamos a tener el coeficiente de recuperación multiplicado por la velocidad de 1 al cuadrado partido por 2 por el volumen específico, que no es nada más que Bernoulli, y acá le voy a agregar un 10 elevado a menos 3. ¿Por qué? No, un 10 elevado a 3. ¿Por qué? Porque al final, acuérdense que nosotros trabajamos todo en kilopascales, ¿sí? Entonces acá estoy haciendo simplemente la transformación a la misma unidad, ¿ya? O si no me quedaría multiplicado por 1000 y daría algo nada que ver, ¿ya? Entonces, con esto determinamos la presión del estado 2. Y además, vamos a hacer el balance de energía. Entonces acá vamos a tener H1 partido por... O sea, H1 multiplicado por la energía, o sea, más la energía cinética del flujo. Y esto va a tener que ser igual a la entalpía en 2. ¿Sí? Y con esto queda el estado 2 determinado. Y luego voy a calcular la entropía en 2. ¿Por qué? Porque me va a servir después para calcular el estado 3. Como es una compresión, primero voy a asumir que es ideal, no sé, y después voy a asumir o sea, no voy a asumir, sino que después voy a aplicar la eficiencia. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos del estado tenemos la entalpía, del estado tenemos la entalpía, y también conocemos la presión. ¿Sí? Oye, Dime.
¿Por qué la velocidad en el estado 2 era cero? Porque asumimos que el flujo se va a estancar, ¿sí? Que va a llegar a un nivel que de alguna manera ya sea despreciable la energía cinética que tenga. Ah, ya, es una suposición, por Es así una decirlo. suposición, sí, Vale. lo suponemos, ¿ya? Una duda, presión 2, ¿por qué era esa fórmula? Estoy tratando de Ya, verla. porque acá lo que, como hablamos en un principio, la presión 2, lo que va a tener acá en el difusor es que esta entra a una alta velocidad, ¿no es cierto? Pero a medida que yo voy abriendo, como yo sé que la masa que la masa que entra se tiene que conservar, yo como en el difusor voy abriendo la sección, o sea que cada vez mayor el espacio que tiene, de alguna manera esta velocidad se empieza a perder porque va a seguir pasando el mismo flujo másico, ¿sí? Pero ahora por una mayor área. Entonces tienes que acordarte que el flujo másico es igual al flujo volumétrico multiplicado por el volumen específico, ¿sí? Entonces, o sea, disculpa, es la velocidad por el área multiplicado por el volumen específico. Entonces, al aumentar el área, como el flujo másico es constante, y estamos asumiendo que el volumen específico igual, lo único que lo único que puede variar para incorporar esta variación del área va a ser la velocidad. Entonces la velocidad va a tender a bajar. ¿Sí? Es como Sí. cuando tú tienes la manguera. ¿Has cachado cuando la gente quiere que los baldes se llenen más rápido? Que aprieta la manguera. Sí, Entonces el chorro sale más rápido, pero en verdad no tiene ningún sentido porque el flujo másico es el mismo. ¿Sí? claro. Entonces por eso ocupamos la ecuación de Bernoulli. ¿Vale? Vale. Ya. Bueno, seguimos entonces. Entonces habíamos quedado que el estado 2 está determinado y que la entropía, y que vamos a calcular la entropía porque la vamos a necesitar porque viene el compresor. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a mirar qué pasa entre 2 y 3, que es el compresor. Pablo, Dime. yo tengo una duda con la función de entropía, pero en el programa. Si ¿Ya? yo ocupo los parámetros, o sea, los estados de temperatura, y la temperatura la tengo en Celsius, ¿Ya? cuando resuelvo esa función, en los resultados me sale la temperatura en Kelvin. ¿Eso no lo tengo que cambiar o no afecta? Que los resultados te salgan en Kelvin. Es que, mira, según yo no. Mira, según yo pasa lo siguiente. Tú cuando en el IS seteas qué unidades vais a ocupar, al momento de evaluar en las ecuaciones, va a ocupar esa unidad seteada. ¿Sí? ¿Ya? Entonces si tú estás calculando una temperatura, ¿cachai? Y te la devuelve en Kelvin, y no sé, po, después tú la llames, o sea, te la devuelve en Kelvin, a ver, no voy a servir lo que voy a decir. A lo que iba a es lo siguiente, que ponte tú, espera, me enredé. Ya, a lo que iba es que si ustedes van a trabajar en Kelvin y se te dan su unidad en Kelvin, usen todo en Kelvin. Porque el programa, siempre que ocupen una función, él va a estar esperando ese valor en Kelvin. O eso es lo que tengo entendido. Sí, lo que pasa es que en la clase el profe Barraza estaba trabajando con grado Celsius y estaba calculando una entropía y después a la unidad de entropía, en vez de se la devolvía Sí, en disculpa, Kelvin. ya, aquí hay un tema, porque la entropía se ve siempre desde el punto de vista de la temperatura absoluta, po, ¿cachai? Entonces, claro, pues cada vez que tú tenías entropía. Ahora, por ejemplo, si se acuerdan de la ecuación que está en el PPT, esa ecuación era un delta, por ejemplo. Y eso es lo que pasa generalmente, que no importa si trabajamos en Celsius o en Kelvin, porque al final muchas veces nos vemos enfrentados a que termina una resta. Entonces, por ejemplo, para gas ideal, que ocupamos el CP,
al final el delta de temperatura es lo mismo en Kelvin y en Celsius, ¿cachai? Pero claro, la entropía siempre va a estar relacionada a Kelvin, no a grados Celsius. Y es por una cuestión de la definición de entropía. Ya, gracias. Que es necesario ocupar la temperatura absoluta. Ya, entonces en el compresor vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es simplemente decir que va a ser un proceso isentrópico en un principio. Entonces, a partir de esto vamos a calcular la entalpía de 3 ideal, que va a corresponder a la entalpía. Ahora, como les dije en un principio de la ayudantía, vamos a quedarnos un ratito más con los que quieran a ver la tarea, porque varios han tenido este problema que me comentaban de que las propiedades están tirando negativas, ¿ya? Entonces ahí vamos a calcular la entalpía del estado 3 ideal, y luego vamos a ocupar el eta del compresor, no sé si se escribe así, sí, el eta del compresor, para poder conocer cuál es la entalpía real del estado. Bueno, entonces vamos a tener H2. H3 ideal menos H2 dividido por H3 menos H2. Bueno, y con esto voy a poder conocer cuál es la temperatura de 3. ¿Sí? Temperatura de 3. Pero en verdad no tiene ninguna relevancia, no sé por qué la habré calculado. Y la presión de 3. Bueno, y con esto ya tendríamos determinado el estado 3. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar la cámara de combustión. Ah, miren, acabo de darme cuenta que me faltó anotar un dato acá. ¿Ya? Pero ahora mismo se los voy a dar. Ah, no, sí lo anoté. O sea, lo anoté acá. Ya, me faltó anotar un dato acá en el enunciado de la ayudantía, que vendría siendo el poder calorífico del combustible. Ya, el poder calorífico de un combustible es la cantidad de energía que me va a entregar por kilogramo de masa en el momento de la combustión. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que la energía o el calor que me va a producir la reacción del combustible va a ser el flujo másico multiplicado por el P6. ¿Ya? Lo voy a agregar antes de subirla. Entonces vamos a tener lo siguiente. Oye, ¿qué es el PCI como tal? Es el poder calorífico del combustible. Ya miren, en la tercera parte del Perfecto. curso vamos a estudiar... nosotros hasta ahora no hemos estudiado sistemas reactivos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos estudiando de alguna manera elementos, sustancias, que tienen equilibrio en el sentido de que yo le agrego calor y cosas así y no pasa nada, ¿sí? No se transforman. Pero en la realidad pueden haber sustancias que bajo ciertos parámetros empiecen a reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de esto sería que el agua, si ustedes la exponen a una temperatura de 2500 grados más o menos Celsius, se va a empezar a producir o sea, es como una electrólisis cuando se separa en oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, con procesos termoquímicos, que son cosas que se están estudiando ahora porque de alguna manera el mundo está interesado en la producción del hidrógeno, para poder empezar a descarbonizar las matrices energéticas, se ocupan otros productos químicos para poder reducir esta temperatura a 1000. ¿Cachai? Entonces lo que vamos a ver más adelante va a ser que las cosas, que los elementos que yo estoy metiendo al sistema, por ejemplo, esto de combustible que va a estar, no sé, porque este combustible puede estar hecho de metano, butano, puede tener una parte de azufre, puede tener hidrógeno, puede tener una cierta composición. Nos vamos a dar cuenta que cuando yo realizo la combustión, estos se van a transformar. Entonces vamos a añadir un nuevo término, que va a ser la entalpía de transformación.
¿sí? Que al final, por ejemplo, yo tengo CH4, metano. Entonces yo sé que este va a realizar se va a combustionar, ¿cachai? Y me va a salir por el lado agua, me va a salir CO2, y todo eso tiene una implicancia, tiene una entalpía de formación, ¿cachai? O sea que al final la destrucción, la ruptura de estos enlaces es energía, y la reorganización de estos componentes también es energía, ¿sí? Entonces al final, ¿qué es el PCI? El PCI es tomar en cuenta, es agrupar al final estas entalpías ay, se me fue la palabra y lo acabo de decir. Entalpía de transformación. Entalpía de formación. ¿Ya? Eso es el PCI. Ya, entonces dicho eso, ¿te quedó claro? ¿Aló? Ya, entonces vamos a hacer el balance de energía. Ahora, esto lo hice obviamente solamente para poder incorporar cuánto va a ser el flujo másico de combustible. Entonces la entalpía en 4, que es un estado que tenemos determinado, va a ser simplemente la temperatura en 4 y la presión en 4, que vendría siendo lo que tenemos acá, el proceso entre la cámara de combustión y la turbina, ¿sí? Entonces después vamos a calcular la cantidad de combustible. En el chat dijeron que en T3 te falta el cine igual. En T3. Más abajo. Vale, le puse un... Oh, está con overweight. Ya, pero filo, sabéis que esto no lo vamos a usar así. Así que lo voy a borrar nomás. Ya, entonces vamos a calcular la cantidad de combustible que ingresa a la cámara de combustión. Y para hacer eso, como les había dicho, el calor que me va a producir la combustión va a ser el PCI del combustible, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, por el flujo másico de combustible, ¿sí? Y eso me va a generar un calor, ¿sí? Que va a ser el que se va a transferir a nuestro fluido de trabajo, que es el aire. Entonces, además, voy a plantear la relación combustible-aire, que generalmente uno plantea la relación aire-combustible, pero así queda más cómodo, al menos para este ejercicio, que va a ser R, CA, igual a la masa de combustible dividido por la masa de aire. Bueno, entonces, en base a esto, ya voy a conocer cuánto es la... Ay, disculpen, me comí una ecuación. Me comí el balance de energía. Disculpen. Entonces acá puse, añadimos el flujo de combustible, como nota. Entonces acá lo que vamos a tener, que va a entrar el calor de la cámara que nos produce la combustión. Esto, lo que entra, por otro lado, va a ser el flujo de aire multiplicado por la entalpía del estado 3. Y esto, lo que va a salir va a ser el M, el flujo másico, multiplicado por 1 más la relación del combustible aire, que va a ser un número entre 0 y 1, por la entalpía de 4. ¿Sí? Y dicho eso, ya vamos a tener el nuevo flujo másico que va a circular por el sistema. Y también obtenemos el calor para después calcular la eficiencia térmica. Entonces ahora vamos a analizar el proceso de 4 a 5, que vendría siendo la turbina. Entonces, como habíamos puesto esta condición de que la turbina está solamente para mover el compresor, lo primero que vamos a decir es que la potencia de la turbina tiene que ser igual a la del compresor, ¿sí? Además, nosotros sabemos que la potencia que tiene el compresor va a ser el flujo másico multiplicado por
la entalpía de 3 menos la entalpía de 2. Y además, tenemos que el W punto de la turbina va a ser lo siguiente. M punto más la masa del combustible partido por M dot. Bueno, y esto multiplicado por la entalpía de 4 menos la entalpía de 5. ¿Ya? Bueno, esto que puse acá es equivalente a la relación y factorizar por M dot, pero bueno, ya está. Y luego vamos a calcular la presión del estado ideal, de la cual conocemos dos propiedades, ¿sí? Ahora quiero que se fijen en algo. Acá, yo calculé el estado 3, si se dan cuenta, calculé la entalpía de 3. ¿Por qué? O sea, de 3, de 5. ¿Por qué? Porque está metida acá, ¿sí? Y yo sé que efectivamente la turbina me tiene que entregar el trabajo que necesita, o sea, la potencia que necesita el compresor, ¿sí? Pero lamentablemente no conozco dos propiedades termodinámicas del estado 5. Voy a conocer solo la entalpía y con eso no puedo hacer nada. Entonces ahora vamos a hacer el proceso inverso que hacemos siempre. Vamos a ir a buscar en el estado ideal cuál es la presión. Bueno, y para eso vamos a plantear la relación, o sea, la relación con la eficiencia. Entonces nosotros sabemos que el eta de la turbina, la eficiencia, va a ser H4 menos H5 dividido por H4 menos H5 ideal. ¿Sí? Entonces, aparte, vamos a necesitar calcular la entropía en 4. Bueno, porque así vamos a poder ocupar la condición isentrópica. Entonces la presión va a ser igual a la presión de 4 y la entalpía va a ser igual a la entalpía en 4, que ya la calculamos también. Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es plantear que la entropía del estado 3 ideal tiene que ser igual a la de 4. Estado 3, estado 5. Y la presión de 5 ahora la vamos a poder conocer. ¿Por qué? Porque tenemos la entropía del estado ideal y también tenemos la entalpía. Entonces, de el aire, ya, y esto va a ser H igual a H ideal, y vamos a tener la entropía. 5 ideal. Bueno, y ahí tendríamos determinada la presión. Ahora, ¿por qué es importante que determinemos la presión a la salida? Porque ahora vamos a pasar por la tobera, ¿sí? Sí. Entonces es necesario conocer cuál va a ser la caída de presión. ¿Ya? Porque así vamos a poder, o sea, con esto a lo que voy es que vamos a obtener dos propiedades termodinámicas, por lo cual vamos a poder trabajar con la condición isentrópica de la tobera. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, o sea, vamos a analizar lo que pasa entre el estado 5 y 6, y vamos a analizar primero el caso ideal. Bueno. Para la presión se usaba las condiciones ideales. Sí, porque mira, como dije en un principio, acá yo tengo una condición, que la potencia que me proporcione la turbina tiene que ser la potencia necesaria para realizar la compresión del aire en el principio del ciclo. ¿Sí? Entonces tengo esta primera ecuación, que es esta acá, que estoy marcando. Luego, yo puedo calcular la potencia del compresor, porque conozco el M punto y también conozco el cambio de entalpía. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que conozco la potencia de la turbina. Entonces, yo sé que esta potencia de la turbina, en este caso,
va a ser el estado 5 real, ¿sí? Porque es el que realmente necesito para mover este compresor, ¿sí? Entonces de acá yo conozco todo, entonces voy a poder conocer H5. Bueno, pero el tema es que yo no voy a tener determinado el estado 5, porque no voy a conocer cuál es la temperatura. O sea, no voy a conocer dos propiedades termodinámicas, solamente voy a conocer una, que es la entalpía. Entonces, para ir a buscar la otra propiedad termodinámica, lo que hacemos es ocupar la relación de eficiencia. Entonces, en vez de calcular el estado real, vamos a calcular la entalpía del ideal. ¿Sí? Porque el ideal yo sé que se comporta de forma isentrópica, entonces voy a poder recuperar el valor de la entropía de 4 para hacerlo igual a la entropía de 5 ideal, y luego puedo calcular cuál es la presión del estado 5 utilizando la entalpía del estado ideal y la entropía del estado ideal. ¿Cachai? Ya. Ya. Oye, tengo una pregunta. Entonces Dime. la presión también sería como presión ideal, ¿o no? No, porque acuérdate que nosotros expandimos siempre las mismas presiones. La variación que va a tener la turbina, acuérdate que no es a la presión a la que llegamos, sino que hasta la Sí, temperatura verdad. que bajamos. Bueno, Ya. Ok, gracias. de nada. Ya, entonces sigamos. Entonces ahora vamos a analizar el caso ideal de la tobera. Entonces el caso ideal es que la entropía del estado 6 ideal va a ser igual a la entropía en 5. Bueno, y aparte, yo sé que como tengo un estado 5 determinado, puedo calcular cuál es su entropía. Entonces voy a tener lo siguiente, que el aire HA va a tener una presión igual a la presión de 5 y una entalpía igual a la entalpía de 5. Bueno, luego voy a tener que la entalpía de 6 ideal va a corresponder a la entalpía de el aire HA con la presión del estado 6. Ahora, si se dan cuenta, la presión del estado 6 va a ser igual a la presión del estado 1. ¿Por qué? Porque esto se va a expandir hasta la presión ambiente, ¿sí? Estamos asumiendo que la presión en esta parte de acá es igual a la presión en esta parte de acá, ¿sí? Porque al final estamos liberando la atmósfera. Y luego, me faltó una propiedad, que vendría siendo la entropía. Y dicho esto, vamos a hacer el balance de energía del caso ideal. Perdónenme por robarle tiempo de su viernes. Ya, entonces vamos a tener que lo que entra va a ser la entalpía de 5. Simplemente simplifiqué los flujos básicos. ¿Ya? Oye, la entropía de 5 ahí en S6i, ¿no le falta un S5i? ¿No sería ¿Dónde? S5i? No, la de En la 5 la de 5 es la entropía del estado 5. Pero ¿por qué no es ideal? No es ideal porque yo necesito tener el estado real, porque estoy saltando ya desde el estado 5 al 6. Entonces, entre el 4 y el 5, como te decía adelante, la presión la recuperamos desde el estado ideal. Pero yo sigo trabajando con el estado real para abajo. No te respondí la pregunta, parece. No sé. Ya. Bueno, entonces ahora, yo sé que esta disminución de la entalpía que vamos a tener se va a traducir en energía cinética. Bueno, entonces vamos a tener que la velocidad 6 ideal al cuadrado multiplicada por 10 a la menos 3. Esto lo hago porque si no hiciera eso, esto estaría en... Este está en kilojoule partido kilogramo. Y este, como es velocidad metro cuadrado, claro, metro cuadrado partido segundo,
que si no me equivoco es lo mismo que decir kilojoules partido kilogramo, nos va a quedar multiplicado por 1000, ¿sí? Porque esto sería en joule. Joule por kilogramo. Entonces multiplico por 10 a la menos 3 para obtener así el kilojoule. ¿Ya? O si no, nos daría una velocidad muy grande o muy chica, no sé qué es lo que pasaría. Ya. Entonces, sería esto dividido en 2, porque es energía cinética. Luego, vamos a tener lo siguiente. Entalpía en 6. Entalpía en 6. Denme un segundo, disculpen. Ya. Ahora sí. Entonces ahora, por medio de... Disculpen. Por medio de la eficiencia de la tobera, vamos a tener la siguiente relación. Que el eta de la tobera es igual a... Este de la tobera va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la velocidad que realmente me va a dar la tobera partido por la velocidad ideal. Bueno, así definir la eficiencia. Entonces, como acá voy a tener la velocidad real ya calculada, ya la conozco, vamos a hacer el balance de energía de nuevo, pero ya no para el caso ideal. Entonces vamos a tener lo siguiente, que la entalpía de 5 va a ser igual a la entalpía de 6 más la velocidad al cuadrado dividido por 2. ¿Ya? Entonces acá deberíamos resolver y no debería haber ningún problema. Ya, algo hice mal. Me quedo afuera este rango acá. Eso significa que probablemente el problema esté acá. Un segundo, disculpen. Estamos fuera de rango. Y si estamos fuera de rango debería ser culpa de las presiones. Ya, voy a terminarlo. Y como no me voy a poner a buscar error, o sea, nos voy a quitar más tiempo, voy a cargar el case, que ya está todo bien. ¿Ya? Pero el error debería estar por esta ecuación de acá, pero no lo veo. Creo que está bien escrita. Ya. Pero no me voy a poner a buscarlo. Ya, entonces dicho eso, vamos a tener el estado 6 determinado. Y bueno, y quería calcular para mostrarles que obviamente la entalpía 6 va a ser mayor que la entalpía de 6 ideal, porque al final voy a transformar menos energía de flujo a energía cinética. Bueno, y con eso ya vamos a empezar a poder calcular lo que necesitamos, porque ya tenemos todos los estados determinados. Entonces lo primero que vamos a hacer es la fuerza de empuje. Fuerza de empuje. ¿Sí? Entonces la fuerza de empuje va a ser equivalente a el flujo másico multiplicado por 1 más la relación del combustible con el aire. Y esto va a ir multiplicado por la velocidad de 6 menos el m punto por la velocidad de 1. ¿Sí?
Entonces ahora, como estoy trabajando con las velocidades, nuevamente voy a tener que multiplicar por 10 a la menos 3 para transformar en kilonewton. Bueno. Luego, lo que vamos a hacer es calcular la eficiencia térmica. Entonces la eficiencia térmica en este sistema va a venir dada por lo siguiente. Va a ser lo siguiente. Eta térmica. ¿Hay alguien hablando en el chat? Ahí viene. Ya, sí. Sí, mira, lo más probable es que yo de alguna manera esté metiendo mal el dato. A ver, esperen, se va a terminar de escribir esta ecuación. Y de hecho vamos a comparar los dos códigos bueno, para ver dónde está el error, entre este y el otro, ¿ya? Entonces voy a tener que la eficiencia térmica, que va a corresponder al cambio de energía cinética del fluido de trabajo. Entonces voy a tener el flujo másico que sale por la velocidad en 6, menos el flujo másico de aire por la velocidad en 1. Y esto va al cuadrado. Bueno, y esto lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 3. ¿Sí? 10 a la menos 3. Y luego, esto lo vamos a dividir por 2, que es energía cinética, y vamos a tener el flujo másico de combustible multiplicado por el PSI del combustible, que nos va a dar el calor transferido en la cámara de combustión. Bueno, y esto va a ser la eficiencia térmica. Luego, por otro lado, vamos a tener la eficiencia de la propulsión. Bueno, y esta eficiencia de la propulsión está definida, ¿por qué? Por la potencia al final que está entrando al avión, que va a corresponder a la fuerza por la velocidad. Este 2 viene de la energía cinética porque lo vamos a dividir por eso. Y vamos a tener lo siguiente. El m punto por 1 más la relación, y esto multiplicado por la velocidad a la salida menos m dot por la velocidad a la entrada. Bueno, y esto de acá va todo multiplicado por 10 a la menos 3. Ya, ahí creo que iría a estar. Y luego, ahora ustedes están interesados en conocer la eficiencia total del sistema. Entonces la eficiencia total va a venir dada, por ejemplo, por la multiplicación de las eficiencias de propulsión y eficiencia térmica. Ya. Les quería hablar de esto igual porque creo que es importante. Por ejemplo, ustedes están viendo una bomba, ¿sí? Una bomba cualquiera. Entonces esa bomba va a tener una eficiencia interna, que va a hacer que también este rodete me está transformando la energía que le estoy entregando a la bomba, que es energía mecánica, en presión, energía de flujo. Eso es una eficiencia interna. Luego, yo me salgo de adentro de la bomba, que hasta ahora probablemente para ustedes ha sido solo una caja negra. Yo me salgo de la bomba y voy a tener una eficiencia mecánica, ¿sí? Porque esta bomba va a tener descanso, entonces ahí va a haber disipación de energía. Y luego, yo como esto probablemente lo está alimentando con un motor eléctrico, de la energía que yo estoy sacando del enchufe, hay otra eficiencia, que va a ser la eficiencia eléctrica, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer cuál es la eficiencia de mi bomba, tengo que considerar la eficiencia eléctrica, o sea, no la eficiencia de la bomba, sino que la eficiencia del sistema en general. Voy a tener que
considerar cuál es la eficiencia de la transformación desde energía eléctrica a energía mecánica, luego qué es lo que pierdo con los descansos, y luego qué es lo que pierdo dentro de mi turbomáquina. ¿Sí? Entonces, esto es para llevarlo a un caso más cercano, quizás, a una bomba hidráulica. ¿Ya? Entonces, con esto ya está resuelto el ejercicio. ¿Ya? Como les dije en un principio, la parte que tienen que tener bien clara es lo que pasa acá en el ciclo Brayton. ¿Ya? Entonces ahora voy a guardar este como ejercicio 2 malo. ¿Ya? Entonces voy a abrir el ejercicio bueno, que espero que esté bueno, porque si no está bueno va a ser una lata. Voy a quedar con un chanta de mierda. Ya, y está bien. ¿Ya? Entonces acá quiero que revisemos los valores. La velocidad de salida que encontramos es de 931,7 metros por segundo. ¿Sí? Y fíjense que la velocidad ideal hubiera sido más alta. Bueno, como les comenté antes. Oye, acá está el... Oh, ya estamos mal. Estamos malena. Oye, ¿sabéis que Denme un segundo. al profe en la clase, con la tutoría, ¿Ya? también le dio una entalpía negativa y dijo que no importaba, así como, no importa, se soluciona de otra forma. Ya. Qué raro porque, mira, sé que voy a sonar como un mentiroso, pero no... Cuando lo hice no caché que me... No vi nada raro cuando lo hice, entonces me parece raro que haya explotado. Entonces, ¿de dónde se me ocurre que puede haber explotado? Porque tenemos que buscar H6. H6. Ya, con HI no teníamos problema. Entonces acá está el error, ya. Y rápidamente notamos cuál era el error, ¿o no? Que esto de acá lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 3. De hecho, cuando hice el ejercicio me pasó todo el rato esta weá. Y se me olvidaba multiplicar. Entonces ahora debería estar bien. Ya. Sí, está bien. Y como les he dicho anteriormente, la entalpía en 6 es mayor a la entalpía en 6. Ahora, chiquillos, la eficiencia del sistema, la eficiencia total, en este caso es de 0,17. O sea que yo estoy quemando combustible para puro huevear. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos motores ya no son los motores que se usan hoy en día. Hoy día se ocupan otros motores, que son los turbofan, que primero tienen un ventilador. ¿Sí? Entonces lo que hacen esos motores es aumentar el flujo másico para así tener que calentar menos el aire. Bueno, entonces esa menor cantidad de energía que transfiere al fluido se traduce en que aumenta el flujo másico. Entonces se hace como fuera del motor una carcasa por donde también circula aire. ¿Sí? Entonces al final ese aire pasa solamente por afuera mientras que se inyecta un chorro de aire caliente. ¿Sí? Y esos motores tienen una mayor eficiencia que estos. ¿Ya? Ya, ese sería el ejercicio 2. ¿Ya? Entonces ahora quiero que veamos el tema de su tarea. De hecho, lo primero que quiero preguntar es, ¿alguien ha podido hacer la tarea sin que la tarea se le reviente? ¿Es que se reviente lo negativo? Sí, sí, eso. Sorry Puta, a por mí lo me poco dieron formal. weá. Es Me que a dieron mí las también me weas dieron normales. negativo, pues. Ya, entonces es un problema generalizado. O sea, ponte tú, a mí al principio me dio igual que el profe y después todo me dio positivo, excepto la entropía. Excepto las entropías. El profe en un momento había mencionado que creo que podían ser negativas, que dependía como del sistema de referencia que uno tomaba, algo Sí, así. porque la entropía siempre siempre se mide con respecto a algo. Quizás por ahí está Sí, el... si el profe no lo tomó ni en cuenta y dijo, ya no importa, si esto da lo mismo, así como chao, sigamos. Oye, a ver, entonces, calmation ahí. Entonces, ¿solamente tienen problemas de entropía negativa? ¿O están teniendo problemas más allá de eso? Voy La ent- a...
Voy a meterme acá. Espero no tener nada abierto que me dé vergüenza. Acá. Me cuesta caleta moverme con el... No sé qué wea hice. A ver, un segundo, disculpen. Me voy a meter a la página del curso. Tarea. A mí las entropías me dan negativas y una entalpía. Ya, pero por ejemplo esa entalpía que te Sí, está dando negativa debería ser una entalpía que tú calculaste, es una entalpía que tú calculaste con una ecuación o es una entalpía que estáis calculando con el programa. a mí me dio con el programa. Y A mí también. revisé como... Sí, Mira, si te metí al video que hizo el profe, o sea, de la clase, ¿Ya? ahí el primer enunciado es lo mismo, ¿cachai? Como que la entrada es la misma en el punto 4, tanto lo que hizo el profe Ya, como lo oye, que tenemos que hacer el nosotros. problema está en la... Espera, disculpa que interrumpa, Connie. ¿El Sí, sí, problema dónde lo tienen? ¿En el primer sistema o en el segundo? en el segundo. Es que, Es mira, que en el en punto los dos. 4, es que los dos, lo que hizo el profe le dio negativo, y lo que nosotros hicimos también da negativo, porque en el punto 4 es donde le da negativo y a nosotros también nos da negativo, ¿cachai? Que es la entalpía, en el caso de la entalpía negativa. Es como un estado ya definido, cuando tú lo quieres calcular con las funciones de Lis, te da la entalpía negativa al tiro. Ya, Sí, porque el estado está definido, entonces tiráis la función y te da negativo, entonces, ¿qué onda ahí? ya. Ya, mándense un código, cabrón, para que lo veamos. Porque lo otro es que lo resuelva, pero no sé si me quieren esperar. No he tenido tiempo de hacerla porque he estado he estado igual ocupadito. Por eso no la he hecho. A ver, ¿Te lo enviamos entero o te enviamos solamente como un pedazo para que se vea? no, mándamelo. O sea, mándame todo lo que necesite para llegar y correrlo y ver la web negativa. Ahora, claro, Pero, Pablo, ¿Ah? pero si te fijáis, si tú calculas la entalpía con el estado 4, porque el estado 4 está definido, te da negativo. A ver. Ah, ya está listo. Sí, pues, es que Sí, el sí, el profe lo estado hizo 4 en está definido. clase, el estado 4 está definido y el... A ver, no me griten. Ah, perdón, No, perdón. estoy hueando. Es que ya pasó la yo intento, entonces puedo ser como soy. Ya, el estado de acuerdo ya está definido. Entonces. Oye, pero deja de grabar, porque no sé Oh, si... ya, aquí voy.